Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde esta parte del mundo a todo el mundo, Abrázame Poesía, hoy con un nuevo invitado que es Milton Laufer. Gracias, Milton, por estar aquí con nosotros. No, gracias por invitarme. Gracias, Milton. Bueno, vamos a hablar de uno de los aspectos de las dos llamadas tecnopoéticas Ujú. y especialmente con él sobre literatura digital generativa, un adjetivo que me ha parecido muy interesante de agregar a esta especificidad que es la literatura digital. Y quisiéramos entonces, Milton, en tu calidad de artista digital, por hacer una definición de tu actividad, ¿qué es la literatura digital generativa y cuál es su relación con la literatura analógica que todos conocemos de nuestros libros, hoy viendo también por internet? ¿Cómo ha sido tu proceso con la literatura digital generativa y cómo la podrías definir en este momento? Bueno, ok. Digamos, hay varias maneras de empezar a contestar esa pregunta. Usualmente se dice, digamos, que la literatura digital o electrónica, hoy en día básicamente se han estabilizado estos dos adjetivos, digital o electrónica, pero en su momento hubo cientos y cientos, o sea, eh, e-poetry, holopoesía, esto, lo otro, hubo un montón. Pero ahora la más estable es electrónica y a veces digital. A mí no me gusta ninguna de las dos, yo prefiero computacional, que es un término que usa Nick Mumford, que es uno de los más importantes escritores digitales en Estados Unidos, con el cual además tuve el gusto de trabajar bastantes veces. Em, y la idea general es un tipo de literatura en la cual la computadora aporte un elemento importante, ¿no? Em, Así de vaga es la definición, porque es interesante, pero a los comienzos de la discusión teórica sobre la literatura, este tipo de literatura, que más o menos son a fines del siglo pasado, principios de este, hubo como digamos, una larga discusión de casi diría 5 o 6 años, tratando de definir qué era. Eh, y entonces se daban ciertas condiciones y alguien mostraba, bueno, pero entonces esto no funciona, bla, 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 bla. Hubo una larga discusión bastante aburrida de reproducir ahora. Pero lo interesante que ha sucedido hoy en día es que ya con una larga tradición de literatura electrónica, que algunos datan en el 1959, otros en 1952, pero el punto es irrelevante, es que ya podemos decir que es larga, y en particular que en los últimos 15 años la producción en esta disciplina es tan grande que medio que a nadie le importa mucho ya definir la literatura digital. Es como que simplemente se considera que es algo que existe y no es necesario dar una definición así muy concreta. Solo para darte un ejemplo, hoy en día muchos autores, muchos teóricos consideran a los memes literatura digital, un tipo muy especial, pero la consideran literatura digital, y ninguna de las definiciones que se dieron en ese primer periodo que yo comentaba antes aceptaba a los memes como literatura, ¿no? Algo, en ese momento no existían los memes, pero algo del tipo de los memes hubiese caído fuera de la definición de literatura digital. Entonces, un poco como pasa con literatura misma, ¿no? Con el concepto de literatura, todos parecemos entender de qué queremos hablar cuando hablamos de literatura y sin embargo no hay ninguna definición que, digamos, todo el mundo esté de acuerdo, ¿sí? Ya sabemos, por ejemplo, no sé qué, solo para dar un caso, ¿no? Cuando a Lugones le hablaban del verso libre, decía que si eso era poesía, entonces las listas para el almacén también eran poesía, ¿no? Graciosamente, hay gente que hoy en día hace poesía con cosas como listas de almacén, ¿no? Entonces, solo como para decir que en todos este tipo de casos, dar una definición siempre es una especie de empresa tentativa, ¿no? Como para tratar de hacerle entender a alguien que quizás está afuera de qué estamos hablando, pero ninguna definición es muy acabada. Entonces, yo por eso doy esta, que es un poco
digamos, deliberadamente vaga, ¿no? Que es simplemente un tipo de literatura en el cual la computadora juega un papel importante. ¿Y por qué digo esto? Porque, por supuesto, todo el mundo hoy en día escribe con una computadora. Entonces, o todo el mundo no, pero una gran mayoría de las personas. Entonces uno podría decir, bueno, ahí la computadora jugó un papel, ¿no? Ok, pero en términos de la literaturidad del objeto, uno diría que no es un papel importante, ¿no? Que uno utilice la computadora como procesador de texto. Entonces, la literatura digital será aquella en la cual algunos de los elementos interesantes de la obra son elementos en los cuales la computadora de algún modo hizo alguna clase de aporte relevante. Ninguno de los autores está de acuerdo con esto, pero yo propongo, en general se hablan de como 27 categorías, no 27, pero digamos, entre 4 y 8 categorías dentro de la literatura digital. Para mí, en mi propia reflexión teórica, yo digo que existen dos, nada más. Que existe la generativa, digamos, y la concreta, que la generativa en algún sentido es heredera de lo que podríamos llamar la literatura tradicional, esto es la idea de poner una palabra detrás de la otra, que se generen textualidades, así como uno intuitivamente entiende un texto, ¿no? Y la concreta es aquella de algún modo iniciada por Mallarmé con su golpe de dados y qué sé yo, que después se vuelve eh, 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 se vuelve bien real con los concretistas, ¿no? Por ejemplo, los concretistas brasileños y qué sé yo, cuya idea era concentrarse más en el elemento material de la palabra, esto es el significante, ¿no? El dibujito, ¿no? O el sonido. Entonces, que este tipo de literatura concreta, por ejemplo, se manifiesta en la poesía visual o en la poesía, la videopoesía o cosas así, donde, por ejemplo, se juega con las letras y las letras se mueven y toda una serie de cosas. Entonces, para mí existen estas dos. Hay gente que habla de cientos otras, para mí existen estas dos que se pueden cruzar, ¿no? La generativa, que es simplemente la generación de textos, y la concreta, que es explotar la materialidad de la palabra. Entonces uno, por ejemplo, yo de hecho, una de mis últimas obras que está publicada en una revista en Estados Unidos, es una que mezcla las dos, porque se generan textos, ¿no? La computadora está generando textos, que justamente lo que hace es combinar elementos que yo llamo concretos, ¿no? Estos elementos que reposan como en el aspecto visual de la palabra, con elementos generativos. Ahora bien, en concreto, la literatura digital generativa se reduce a esa idea básica, es utilizar a la computadora para la generación de textos. Interesantemente, la, digamos, la literatura generativa, para llamarlo de alguna manera, predigital, existía también y se hacía con ciertos procedimientos como por ejemplo el cadáver exquisito, ¿no? Que es un tipo de procedimiento generativo, eh, eh, no sé, tirando dados, el famoso, la Katap technique de Burroughs o los poemas dadaístas de poner palabras en una bolsa y sacarlas. Todos esos son procedimientos que podemos llamar generativos, ¿no? Entonces, en cierto punto lo que brinda la computadora es una facilidad a la hora de generar estructuras que usualmente son representadas en términos de algoritmos para poder generar materiales textuales, digamos. Hay algo que leía con respecto a memoria, ¿no? Los cambios en la memoria y la posibilidad que los algoritmos dan de que cada versión de tu escritura fuera diferente, como cada versión de los recuerdos que uno pueda tener. Que en tu novela Lagunas es una propuesta, ¿no es cierto?, que a cada versión que uno baja de la novela se renueva en su memoria, en su contenido. ¿Cómo es esto?
Eh, bueno, creo que lo dijiste muy bien, o sea, es exactamente esa la idea. A ver, yo cuando empecé el proyecto Lagunas y cuando, digamos, para el momento que estaba a punto de ya de hacerlo público, em, eh, no sabía de ningún libro publicado, o sea, ningún libro accesible, una novela entera que tuviera dos versiones distintas. Em, Casi cuando estoy a punto de publicarla me cuentan de una obra de un autor italiano, estoy tratando de ver si la tengo acá, o sea, seguro que la tengo acá, pero a ver si la encuentro. Acá está, es esta, perdón. Sí, sí. Es este libro, que en realidad es como del 60 y pico el proyecto, pero recién se hizo realidad, eh, eh, curiosamente el mismo año que yo publiqué Lagunas, y Ajá. lo que se ve acá, que es este número, es el número único. Yo tengo esta versión y nadie más en el mundo tiene esta edición. Em, entonces, algo que me resulta interesante en este caso es que, sí, Lagunas es una novela que cada versión es única, pero como vos bien decías, ¿no? Me parece que quizás la gran diferencia, por ejemplo, con esta novela de Nanni Balestrini, Tristano, es que en la novela no hay una reflexión, o por lo menos un uso conceptual, en la novela de Balestrini, un uso conceptual de por qué, o sea, qué es lo que aporta el hecho de que cada copia sea distinta, salvo la novedad, que no me resulta irrelevante para nada, pero es una novedad de que, digamos, no tenga dos copias únicas, cosa respecto de la cual podemos hablar bastante después, porque me parece que es uno de los rasgos más interesantes de la literatura electrónica. Eh, entonces yo lo que quise hacer en ese momento fue buscar una manera de que fuera significativo que las dos copias, cualesquiera dos copias no fueran iguales, ¿no? Y lo que me resultó interesante fue pensar, bueno, la memoria, ¿no? Es algo que ya sabemos, eh, em, se recrea todo el tiempo, ¿no? Hay un verso de T.S. Eliot que a mí me gusta mucho que dice que a cada instante hay una nueva y estremecedora valoración de cuánto hemos sido, ¿no? Eh, eh, y es eso, es como que el pasado que reconstruyo hoy es distinto y significa otras cosas y tiene como otras líneas argumentales que el pasado que recordaba hace un año, ¿sí? Um, y de algún modo lo interesante es que eso no solo es así, sino que ese pasado determina quién es uno, ¿no? Entonces determina tu identidad. Entonces lo que yo hice en Laguna fue, Laguna, salvo este procedimiento algorítmico, es una novela súper tradicional y fue deliberadamente así, eh, porque me parecía que era importante como, no innovar en demasiadas cosas, porque si no el producto final se volvía como muy difícil de entrar. Entonces yo hice una novela muy, muy tradicional, y una de las cosas que tiene la novela es que cada vez que aparece un personaje, el siguiente capítulo, o por lo menos un personaje importante en la novela, el siguiente capítulo es una breve, como, digamos, biografía de este personaje, ¿no? Es una presentación de los datos de la vida de este personaje. En cambio, el personaje principal, que ni siquiera tiene nombre, en ningún momento de la novela se le da un nombre, el personaje principal, lo que sucede es que entre capítulos, no entre todos, pero entre la mayoría de los capítulos, aparece una secuencia de este personaje viajando en tren a dar clases, y en ese viaje en tren, él recuerda el pasado y, ¿no? Y experimenta cosas, etcétera, etcétera, y reflexiona sobre cosas, y esos son los capítulos que se modifican para cada versión, ¿sí? Entonces, lo interesante es que para todos los otros personajes,
digamos, secundarios, el personaje aparece y de golpe se da un retrato del personaje y es esto, ¿no? Que es un poco lo que nos pasa con los otros, ¿no? Los otros son un objeto definido, ¿no? Ujú. En cambio, uno es el que todo el tiempo cambia y uno no sabe quién es, y uno de golpe está seguro de algo y de golpe no, ¿no? Pero el mundo exterior todos parecen, ¿no? Uno ve a los otros como si fueran objetos así ya terminados, ¿no? Y uno es el que está en proceso. Entonces en este caso yo traté como de jugar con esa idea, haciendo que la memoria del personaje principal fuera recreándose todo el tiempo, incluso dado que los capítulos esos son generados para cada versión de la novela y dentro de la novela misma cada uno de ellos está generado, puede haber recuerdos contradictorios, ¿no? En un capítulo puede haber, ¿no? En un capítulo él recuerda alguna cosa, pero quizás en algún capítulo siguiente otra. Ujú. Eh, entonces, básicamente ese era el juego, digamos, el sentido que yo quería, como, con el cual quería jugar al hacer esta especie de cruce entre esta variabilidad constante y la memoria, digamos. Comprendo. Ya hay editoriales dedicadas a este tipo de producción artística, supongo, he leído algunas. El acceso a este tipo de literatura, a esta forma de literatura, que también ha sido, sos parte y docente en esta forma de literatura, ¿viene como a completar la literatura analógica? ¿Crees que irá reemplazándola progresivamente? ¿Cómo sería? ¿Qué va a pasar? Esto es interesante porque es una pregunta que recibo mucho, ¿no? La de qué va a pasar. Em, am, y, ¿no? O sea, obviamente yo puedo tener como opiniones o ideas o como intuiciones, ¿no? Pero por supuesto no sé. Puedo especular. Pero siempre me llama la atención que se me haga esa pregunta porque yo creo que una de las cosas que sucedió con muchos escritores tradicionales y digamos, el advenimiento de este tipo de literatura es que muchos lo han visto y otros lo siguen viendo como una especie de amenaza, ¿no? Como que la literatura parecía ser el último reducto donde la computadora todavía no había entrado, ¿no? Como que con esta idea un poco romántica de la literatura como la expresión de una interioridad, ¿no? Etcétera, etcétera. La idea era, bueno, la computadora nunca va a llegar ahí. ¿Sí? Um, eh, ¿No? Ok, sí, la computadora puede hacer dibujitos lindos, puede hacer música, ¿no? Puede hacer esto, ¿no? Pero ahí nunca va a llegar a esto, porque la literatura, en el fondo, es el espejo de un alma, ¿no? Una cosa así. Entonces, la sensación que me han dado muchos escritores tradicionales es ese. De hecho, algunos me lo han dicho así, algunos amigos argentinos, por ejemplo, me lo han dicho como, vos sos el que viene a sacarnos el trabajo, ¿no? Hacer que el mundo sea colonizado por una inteligencia artificial demoníaca. Em, pero no, la verdad que no creo que la literatura tradicional vaya a desaparecer. Sí creo que la literatura eh, eh, a ver, uno de los aspectos por eso yo lo había mencionado antes, que me parece más interesante de la literatura electrónica, es que se, se desmarca de algo que fue simplemente una casualidad histórica y que mucha gente lo vivió como una especie de rasgo esencial de la literatura, que es la idea de que un texto, contrariamente por ejemplo a Lagunas o a esta novela, un texto literario es un texto único, acabado, que ¿no? Uno en una especie de ceremonia Un texto epifánica la entrega, religioso, una claro, ¿no? Biblia. Y lo cierto es que eso simplemente fue, ¿no? Esto es algo que siempre digo, así que quizás si alguien me vio hablando otra vez va a decir, pero este tipo sí siempre dice lo mismo, pero digamos, fue simplemente el hecho de que el dispositivo más eficiente que teníamos para almacenar y transmitir palabras era el libro. Y el libro tenía estas limitaciones. Por ejemplo, no podía modificarse. Entonces, y no solo no podía, digamos, era muy costoso, ¿no? Uno armaba todo el libro en la imprenta y después tenía que cambiar algo y era un proceso que costaba. Hoy en día no es así.
no solo porque uno puede transmitir, ¿no?, textos a través de dispositivos electrónicos como la computadora, el celular, etcétera, sino que, por ejemplo, estos libros son posibles dado que hoy en día imprimir on demand es muchísimo más barato, ¿no? Entonces, realmente. de hecho, mi primer proyecto con Lagunas era hacer todo un sistema de distribución y print on demand, eh, pero hubo varios motivos por los cuales rechacé la idea. Uno tenía que ver con que me iba a limitar muchísimo la circulación de la novela. O sea, la novela se la han bajado de más de 40 países, ¿no? Si yo hubiese hecho eso, habría quedado limitado a unos pocos países. Em, em, Sí, yo la verdad que siempre pienso, para aquellos que aprendimos a escribir a máquina mm. y tuvimos que pasar a la computadora, creo que ya estábamos haciendo literatura computacional. Porque la Bueno, es Gestalt que que, se produce, ¿no es cierto?, en la escritura, cuando uno puede borrar y cambiar y pegar y cortar, que no podía hacer antes, o sea, antes había que, con el liquid paper, a lo sumo, ese cambio de semántico y estructural de la escritura ya fue un cambio muy revolucionario. Tal vez no, seguro, de hecho, el famoso libro de Friedrich Kittler, justamente, ¿no?, la primera palabra habla de 3 dispositivos electrónicos o dispositivos tecnológicos que han cambiado eh, 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 lenguajes y concepciones del mundo, y el primero es la máquina de escribir, ¿no? Ese es el primer elemento, sin dudas que ha sido así, este, y por supuesto la computadora ha agregado otros, eh, es muy pero atractivo. me parece que quizás es interesante, perdón que te interrumpí, pero Sí. me parece que sí es interesante notar que quizás la diferencia interesante que mete la computadora es la posibilidad de automatizar procesos escriturarios, ¿no? Como que eso es algo que con la máquina de escribir todavía no teníamos, ¿no? Ujú, sí, sí, Em, claro, eh, claro que sí. Perdón, estabas hablando y te No, no, interrumpí. no, digamos, un aspecto interesante que yo desconocía es esto que vos planteás, que uno pueda hacer como darle una fisiología al texto, de tal forma que unas cosas funcionen de una forma, con un tempo y un espacio, y otras de otra, en el mismo cuerpo Sí, literario. sí, Como sí, bien sí. decías, uno recuerda y cambia su recuerdo y el otro es un personaje estático. Una suerte, sí, sí, de funcionamiento biológico casi dentro del mismo texto literario que, bueno, claramente la literatura que uno va leyendo puede volver a releerla y ser, el que cambia ser el lector, obviamente, esto nos pasa todo en la Ujú, vida, que uno vuelve a leer textos y dice, pero acá el sí, que está cambiando realmente es como es un el texto texto. vivo, ¿no? El que está Sí. cambiando es el mismo texto. Eso es muy atractivo de esta propuesta, la Sí, verdad. pero como vos bien decís, en un punto eso ya pasaba, ¿no? Porque el mismo texto nunca era el mismo texto. Entonces, en ese sentido, quizás también la literatura electrónica una cosa que hace es poner más de manifiesto Poner ciertos más de elementos manifiesto, sí. de la Sí, literatura sí, tradicional. poner Ahora, más de respecto de manifiesto tu... Sí, también todos perdón. los ismos de la vanguardia, ¿no? Del No, cubismo, seguro, del sí, modernismo, todos sí, esos que quedaron sí, allí como brotes extraordinarios, pero brotes sí. que tal vez que el sistema digital ha podido hacer florecer. Sí, 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 sí. Y ahora respecto de tu pregunta sobre a dónde, ¿no? ¿Qué va a pasar, digamos? Yo no creo que la literatura tradicional deje de existir del mismo modo que, digamos, eh, 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 no sé, ¿no?, la gente sigue escribiendo sonatas y la gente sigue pintando en caballete, ¿no? Siempre hay alguien que encuentra una manera de volverlo nuevo, en algún sentido de nuevo, o volverlo resignificativo. Quizás es más adecuado decir eso, ¿no? Como volver resignificativo algo. Este, em, y no, la verdad que me parece que simplemente son dos modos distintos de producir textualidades. Nick Mumford, nuevamente, él, eh, él siempre dice que a él no le interesa que su computadora escriba como un humano.
que a él le interesa que la computadora escriba como una computadora, ¿no? Que, eh, las computadoras son particularmente buenas haciendo ciertas cosas que los humanos no, y entonces es explotar esa particularidad de las computadoras. Yo no estoy 100% de acuerdo con esta idea que él tiene, pero me parece que es una idea interesante, ¿no? O sea, que no tenemos por qué pensarlo como proyectos que se cancelan el uno al otro. Em, lo que sí siempre digo es que sí creo, dado los grandes avances de la inteligencia artificial en este momento, que hay un tipo de literatura que sí va a pasar a ser mayormente producida por computadora, que es la literatura de bestseller, ¿no? La literatura más comercial. Eh, eh, no me sorprendería que haya algo de ese estilo, no me sorprendería que uno pueda tener literatura que se vaya generando a partir de los propios eh, 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 impulsos del lector, ¿no? Estos impulsos sensados de diferentes maneras, por los gustos, por lo que él, ¿no? Qué elige leer, qué temas le interesan, ¿no? Por ejemplo, que Google, que sabe todo sobre nosotros, empiece a generarnos textos que sabe que nos va a interesar leer. Y todo ese tipo de cosas no me resulta para nada como una idea disparatada. Pero en cualquier caso, no creo que eso tome todo el campo, ¿no? No me parece que eso sea un resultado. Obviamente no me parece deseable, pero tampoco me parece que sea probable, ¿no? Me parece que siempre en todas las disciplinas hay gente que quiere como tratar de romper los moldes y si uno, digamos, si uno entra en una estandarización total, eso no sucedería más. Digamos, simplemente me parece que la historia de la humanidad ha mostrado que cada vez que algo parecía estandarizarse, ha llegado alguien y ha dicho, ah, no, pero podemos hacer este pequeño cambio quizás. Y de golpe eso abrió una especie de efecto entrópico, ¿no? Em, que modificó muchas cosas. Entonces, sí, no creo que sea el único tipo de literatura del futuro. Sí. Bueno, Milton Laufer, muchísimas gracias por este No, por contacto favor, con un gracias por tema que a invitarme. todos los que nos gusta la literatura, participamos de ella de diferentes formas y queremos ver también cómo aumentar, cómo profundizar hacia arriba y, e ir hacia abajo en un tema como es la literatura digital, que nos ha acercado un montón de cosas para pensar y para seguir investigando. Muchísimas gracias, Milton Laufer, por estar aquí con nosotros. Y bueno, No, Silvia, esperemos, gracias por invitarme. gracias, gracias a vos también.